Vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias, Señor nuestro, por este tiempo, Padre, por este privilegio, Señor, de poder reunirnos, Señor, en este lugar, Padre, que desde el día que fueron abiertas las puertas, Señor, se ha dedicado, Señor, específicamente, Padre, para que tus hijos, tu familia, Señor, se reúnan a levantar tu nombre en alto, a adorarte, a alabarte, Señor, en espíritu y en verdad, Padre. Gracias, Señor, por este día, Señor, por este privilegio, Padre, de poder gozarnos, Señor, como familia. Gracias, Padre, ponemos en tus manos, Señor, este servicio, esta palabra, Señor, que se va a compartir el día de hoy. Mi Dios, te pido que unjas corazones, Señor, que unjas oídos y que unjas los labios de tu siervo, Señor, para que pueda fluir, Señor, tu santa palabra por medio de ella. Te damos gracias, Padre, y bendecimos, Señor, a todos aquellos, Señor, que nos ven, Señor, en este video. Y te pedimos también, Señor, que bendigas a tus hijos, Señor, que nos reunimos en este lugar. Te damos gracias, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. ¿Cómo están? ¿Se levantaron temprano con frío? Pues yo sí. Nunca pensé que a mediados de mayo pudiera todavía ponerme una chamarrita para salir de casa. Esta mañana no quería yo ponerme nada, pero salí, estaba cayendo brisa y dije, no me voy a poner una chamarrita, pero gloria a Dios por el tiempo, no es cuestión nuestra, sino que así es la voluntad del Padre. Nos quiso levantar fresquecitos esta mañana para que podamos gozarnos de su palabra. Ahora que, amados hermanos, lo hemos mencionado varias veces en los últimos, ahora sí lo he mencionado yo, varias veces, la importancia de congregarse. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. La importancia de estar en la casa del Señor. Y digo en la casa del Señor porque este lugar, como ustedes lo saben, fue específicamente para eso. Aquí no se hacen fiestas de ningún tipo, solamente los que tienen que ver con la alabanza al Señor y con cumplir la obra que se nos ha hecho como iglesia, porque como iglesia no estamos no estamos aquí para nosotros mismos, sino que estamos aquí para todo aquel necesitado, para que podamos sanar al enfermo, darle libertad al cautivo y para que podamos llevar ahora sí las buenas nuevas a los pobres. Dice el evangelio. Dice Isaías, por allá el Señor cita esa palabra en el evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, ¿verdad? Y de esa escritura vamos a estar hablando el día de hoy. Pero, amados hermanos, ¿qué tan importante es para nosotros el reunirnos como familia de Dios? Reunirnos para alabar a nuestro Dios. ¿Qué tan importante para nosotros es congregarnos? Yo les digo porque ha habido muchas personas que he conocido durante el tiempo de conocer a Dios, que dicen, yo no necesito congregarme porque yo tengo una relación íntima con Dios. Está bueno, la relación íntima es de suma importancia. Claro que puede ser la mejor, pero necesitamos congregarnos. La familia del Señor se tiene que reunir, ¿verdad? Y vamos a hablar de todo esto. Ahora con la pandemia muchos han optado por mirar videos. Está bien cuando no hay posibilidad de acercarnos al templo, pero cuando, amados hermanos, estamos libres para estar aquí, necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos afirmarnos en nuestra fe. Necesitamos hacer el acercarnos a Dios
primordial para nuestra vida cristiana. Vamos, si no nos acercamos a Dios, nos vamos a alejar. Y con mucha facilidad vamos a dejar de congregarnos. Y después vamos aún a apartarnos de Dios. El congregarse nos fortalece, nos afirma. Entonces, de eso vamos a estar hablando el día de hoy, ¿verdad? Hay muchos por ahí que han escogido ver el video. Está bien, pero la palabra de Dios nos muestra otra cosa. Amados, no sé si se acuerdan, pero lo hemos visto. El Señor, después de que fue tentado en el desierto por Satanás, lo venció. ¿Sí se acuerdan? El Señor regresa en el Espíritu. Después de haber estado en el desierto ayunando, el Señor Jesucristo es tentado. Y regresa. Y luego cuando regresa, volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y luego se difundió su fama, se difundió su poder. Y luego muchos lo glorificaban. Este es después de que el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás. Luego vamos a la Escritura, vamos al Evangelio de San Lucas capítulo 4 y vamos a ir del 16 al 21. Lo vamos a leer. Y vamos a leer del 16 al 21. Así que el Señor regresó en el poder y enseñaba en sinagogas y andaba, y toda la fama del Señor se empezó a extender y luego todos lo glorificaban. Así de que luego verso 16 nos dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, delante de ustedes. Amados, esta palabra nos dice, nos habla, amados, que el Señor Jesús fíjense la importancia que es el que nosotros nos congreguemos. Es como decir, amados, que usted tiene hijos y no quiere juntarse con ellos. No los quiero ver. No quiero compartir nada con ustedes. No quiero que aprendan de mí. No los quiero ver. Es así, el Señor nos ha adoptado hijos suyos en el amado. Yo recuerdo que eso mencionó el hermano César el domingo pasado. Ahora somos hijos de Dios, ahora somos de la familia de Dios. Entonces queremos reunirnos, queremos estar congregados. Ahora quiero que veamos algo. Aquí en el verso 16 dice, vino a Nazaret donde se había criado, dice, y en el día del reposo, dice, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, entró a la sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? ¿Cuántos de aquí saben lo que es una sinagoga?
Nomás levante su mano, no me diga que es. Bueno, las sinagogas, mis amados, yo sé si hay aquí, y sí hay quien nos... Eran asambleas. Ahora, ¿qué es una asamblea? Eso, es una reunión, ¿verdad? La sinagoga era donde se hacían las asambleas o donde estaba la asamblea, ¿verdad? Y eran reconocidas por el Estado y gozaban de cierta independencia. Administraban sus asuntos religiosos y civiles por sí mismas. Obviamente, mis amados, sometiéndose, sin embargo, a la legislación del país. ¿Cómo está la iglesia de hoy? La congregación Príncipe de Paz. Aquí administramos todo lo que tiene que ver con las cosas de nuestro Padre. Aquí tomamos todos los asuntos religiosos que nos incumben como cristianos. Aquí. Pero, más sin embargo, estamos registrados con el IRS. Estamos sujetos a la ley. Las sinagogas eran precisamente eso, ¿verdad? Para que podamos ir entendiendo. Ahora, mis amados, en estas sinagogas había un consejo de ancianos. Un consejo de ancianos que dirigía la sinagoga y a la asociación religiosa a la que ella representaba. Ahora, ¿cuándo surge las sinagogas? ¿Cuándo surge todo esto de las sinagogas? Amados, antes de que el pueblo judío fuera exiliado a Babilonia, donde lo tuvieron presos, voy a decir cautivos, por buen tiempo, todos los judíos se reunían en el templo de Jerusalén. Allí tenían sus reuniones, allí era la asamblea de ellos. Pero en el tiempo de que no estaban ya no era posible que estuvieran ahí. ¿Por qué? Primero porque habían sido presos, luego porque el templo había sido destruido. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ese templo se volvió a hacer? Bueno, ahora, en ese tiempo, amados hermanos, surgen estas asambleas, surgen estas sinagogas. ¿Por qué? Porque los judíos querían seguir alabando a su Dios. Y entonces empezaron a hacer sinagogas aquí y allá, ¿verdad? Y ahora ahora el pueblo de Dios somos nosotros también. No solamente los judíos, sino que ahora somos todos los que hemos recibido a Cristo, los que seguimos a Cristo, los que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, los que ahora nos llamamos cristianos, somos el pueblo de Dios. Entonces, amados, las sinagogas, esta es nuestra sinagoga, este es el lugar de asamblea, este es el lugar que desde el día 1 que nosotros abrimos esa puerta, se oró y se dedicó específicamente para reunirnos a alabar y adorar y ahora para ministrar todo lo que tenga que ver con los asuntos de nuestra religión. Todo aquí en la sinagoga. Así que amados, este es nuestro centro donde nosotros llevamos nuestra vida espiritual. Obviamente que nuestra vida espiritual no solamente es aquí. Nuestra vida espiritual está donde quiera que vayamos, tenemos una comunión con el Señor. Pero hay lugar donde se reúne, ¿verdad? Entonces podemos ver, amados, que aquí, ahorita voy a ver 4 puntos importantes de esta escritura. 4 puntos importantes, porque necesitamos entender eso, amados. Y luego vamos a ver la importancia que es para nosotros. La importancia, que es para nosotros entender y comprender la necesidad del pueblo de Dios de reunirse.
Y quiero que veamos 4 puntos importantes en estas escrituras o esta escritura que acabo de leer. Nosotros como cristianos estamos, amados, comprometidos con el Señor Jesucristo. Estamos comprometidos ¿a qué? A llevar una vida agradable a Dios, una vida religiosa. Ahora sí, no me refiero religiosa en cuanto al legalismo, sino una vida que nos lleve a una relación con Dios continuamente. Hemos hablado de eso. El andar en el Espíritu es andar guiados por el Espíritu Santo, y esa es la vida que se nos ha llamado a hacer. Tenemos la obligación, mis amados, de seguir los pasos de Cristo. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Debemos, amados, ser imitadores de Él. Fíjense aquí, el Señor Jesús, como de costumbre, escuche bien, de costumbre, así tenía por costumbre, esa palabra costumbre, que no se les vaya. Fíjense, primer punto, en el verso 16, fíjate, nos dice, vino Nazaret, dice, donde se había criado. Dice, y en el día del reposo, dice donde se había criado, porque de allí era. Y dice, y en el día del reposo, dice, entró en la sinagoga, entró ahí, por la puerta de la sinagoga. Amados, el día de reposo es el día que es para Dios. En ese tiempo era el sábado, pero ahora es domingo. Ahora es en domingos porque somos su iglesia. Dice, y conforme a su costumbre, el Señor lo hacía. Cuando nosotros tenemos una costumbre, ¿quién tiene costumbre de tomar cafecito todos los días? Amados, se le pasa un día sin tomar café y trae un tremendo dolor de cabeza hasta que no se toma su cafecito. ¿Por qué? Porque hemos acostumbrado a nuestro cuerpo a recibir ese cafecito, esa cafeína o lo que tiene, por estar delicioso. Ahora, cuando nosotros tenemos la costumbre de acercarnos a la casa del Señor, el Señor nos está dando ese ejemplo. Y nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, estamos obligados a hacer como Él hizo. Como seguidores, digo, siguiendo sus pasos, imitándolo. Pablo dice, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Ahora, aquí el Señor nos está dando esa muestra. Si somos verdaderamente cristianos, vamos a congregarnos. Voy a hablar más de esto, pero estoy viendo el primer punto. Él tenía la costumbre, la disciplina, la actitud de reunirse semanalmente. La Escritura no dice que Jesús, amado, se reunía esporádicamente. No. Voy a decir, o de vez en cuando. Sino que, amados, tenía costumbre. En varios versículos, mis amados, en los evangelios, lo podemos ver en las sinagogas. Está sanando, está predicando o leyendo. Y aquí, nosotros en esta escritura, la asistencia de Cristo a la reunión semanal no era la práctica de una vida religiosa, sino una expresión natural de un hombre espiritual. O sea, cuando nosotros venimos cada domingo, no somos religiosos de que no, simplemente es nuestra expresión de nuestra vida espiritual que llevamos. Es que hay muchos que dicen, no, yo no voy todos los domingos porque no soy tan religioso. No es religioso. Simplemente expresamos nuestra naturaleza espiritual. Expresamos que nosotros tenemos una relación con nuestro Salvador, que tenemos una relación con el Mesías, como usted le quiera decir, con el Cordero de Dios, y estamos en la casa de nuestro Padre. Nos acercamos a la casa de nuestro Padre. Amén. Cuando hacemos una carne asada, voy con la carne asada.
¿A quiénes invitamos primero? A la familia. Yo quiero que mis hijos se alimenten. Yo quiero que mis hijos conozcan de mí, que convivan conmigo, que se vayan a su casa contentos. Y si tienen preguntas, que la hagan. El Señor también quiere eso con nosotros. El Señor quiere que vengamos a su casa. El Señor quiere que aprendamos de Él. El Señor quiere tener una comunión con nosotros. El Señor quiere que nosotros salgamos de aquí y que nos vayamos llenos, que nos vayamos en paz, porque hemos recibido alimento, no carne asada, pero alimento que nos alimenta el alma. Entonces es importante que nosotros nos congreguemos. A mí una señora muy querida, la escuché decir cuando yo apenas andaba empezando en las cosas del Señor, que no necesito ir, mi hijo. Yo aquí me arrodillo y yo tengo mi relación con mi Señor y Salvador. Muy bueno, pero hay necesidad de eso. ¿Tú crees o ustedes creen que el Señor Jesucristo no hacía eso con su Padre? Todas las mañanas antes de salir el sol, el Señor se arrodillaba y hablaba con su Padre. Pero aún así, llegaba a las sinagogas como tenía de costumbre. Nosotros no somos excepción, aún menos nosotros que su Hijo Jesucristo. Y Él lo hacía. El Señor Jesucristo nos vino a dar ejemplo de cómo se debe vivir una vida cristiana. Y es la importancia de nosotros estar en su presencia, de tener esa comunión con Él. Ok, segundo punto, versos 16 y 17. Aquí nada más quiero exaltar dos cosas. Dice el Señor, vino a Nazaret donde se había criado en el día del reposo y se entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Y quiero que vean lo que dice al final. Y se levantó a leer. Se levantó a leer. Aquí, amados, podemos ver, y el 17, fíjense, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Dos cosas importantes. Primero, se levantó a leer. ¿Qué quiere decir, amados? Que él no solamente venía a sentarse y escuchar, sino que también participaba. Ahora, otro punto importante. Allí, en una sinagoga, a un visitante no se le da la palabra para que la comparta, sino que se le da a los que son miembros de la sinagoga, a los que son miembros de la iglesia. Si yo tengo una visita desconocida, yo no le voy a decir, venga y comparta la palabra, porque yo no sé qué va a compartir. Pero al Señor se le daba. ¿Por qué? Porque el Señor pertenecía a esa congregación. El Señor, Jesucristo pertenecía y luego a esa congregación. Y luego dice, y halló el lugar donde estaba escrito. Él halló lo que era necesario, lo que tenía que compartir, porque manejaba las escrituras hábilmente. Recuerden, fue tentado por el diablo y no pudo el diablo con él y se defendió con escrituras, con la palabra de su Padre, la palabra de Dios. Entonces, amados, aquí vemos dos puntos importantes en estos versículos para que nosotros podamos llevar nuestra vida cristiana de acuerdo a su ejemplo. Participar, amados, es importantísimo. Amén. Jesús nos demuestra que en su reunión semanal todos participaban, dice, y eso garantizaba una forma de aprendizaje, pero notemos que no todos hacían lo mismo. Cristo estaba leyendo, no predicando. Amados, en cada lugar, si ustedes se dan cuenta,
Unos hacemos una cosa, otros otra y otras otra. Y así es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, porque no todo lo del cuerpo son ojos, ni tampoco todos son orejas, sino que hay una nariz para respirar, una boca para hablar, un oído para escuchar y ojos para ver, brazos para levantar y pies para caminar. En el cuerpo de Cristo, en la iglesia, debe haber todo eso, de que todos participemos. El Señor aquí, ahora Él participó en esta escritura leyendo la palabra de Dios. Luego dice en el verso, punto número 3, ¿dónde me quedé? Punto número 3, versos 18 y 17. Dice: el Espíritu del Señor, ¿dónde? A ver, permíteme, déjame leer esta. Porque hay una parte, ¿dónde? En el verso 20, pero ahorita le voy a leer eso. Primero, el verso 20 dice: y enrollando el libro, fíjense, después de haber leído, lo dio al ministro. Si se fijan, él no estaba ministrando en ese tiempo, él nada más se paró a leer. Entonces, el Señor está haciendo, y luego dice, y se sentó después de hacer lo que le correspondía. Entonces, amados, ahora sí que nuestro propósito de congregarnos es de participar de las cosas de nuestro Padre, del alimento que nuestro Padre nos trae, de ser ahora sí que de beneficio para otros, para edificar a otros. Entonces, ese es el punto que quería ver de aquí. Ahora sí, 18 y 19. Ahí está, 18 y 19, amados hermanos, debemos congregarnos porque tiene un propósito. Nuestra congregación, el congregarnos, tiene un propósito, y es un propósito de peso. ¿Por qué? Dice, fíjense lo que dice el Señor, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Dice, y a predicar el año agradable del Señor. El propósito de nosotros estar en la iglesia, amados, la iglesia existe para cumplir el propósito. Y ese propósito, amados, no es el propósito mío. Existimos nosotros, porque somos la iglesia, para cumplir el propósito de la obra de Cristo. Amados, Él hizo su obra muriendo en la cruz por nosotros, levantándose de los muertos al tercer día, y partió de este mundo para estar a la diestra del Padre con todo poder y potestad, pero nos mandó a un ayudador, un Espíritu Santo, para que nos ayude, y también nos dejó un mandato, nos dejó esa gran comisión que se los mencionamos seguido: id y haced discípulos. Y esa es la obra del que está hablando el Señor aquí, dando libertad a los cautivos. ¿Sí? Dice para evangelizar, amados hermanos, a los pobres, a los que necesitan, para dar libertad a los cautivos y a los oprimidos, a los que están cautivos en el pecado, a darles libertad, a dar vista a los ciegos. ¿Por qué? Porque los que están allá, que no ven la luz, porque la luz es Cristo, están ciegos. Y ustedes y yo hemos recibido luz de parte de Cristo para que nosotros la demos. La iglesia, no estamos aquí nada más para servirnos los unos a los otros, sino que debemos de ir más allá. Ahora ustedes tienen luz, ahora ustedes tienen que dar luz. Ustedes son libres
de los lazos del pecado, ahora tienen ustedes que ir a libertar a otros. Dice el Señor, porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Pero recuerde, el Espíritu Santo de Dios se nos ha dado a nosotros. El Espíritu de Dios está sobre su iglesia. Por tanto, nos corresponde hacer todo esto, predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio, llevar esas nuevas de salvación. Amados, la iglesia existe para cumplir el propósito y ese es el mismo propósito que Cristo tenía o que tiene. Claro que el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu de Dios está sobre mí, pero la iglesia, el Espíritu está sobre la iglesia. A partir de que el Señor se va a estar con su Padre a su derecha, el Señor nos deja ese mandato. Y si usted es cristiano, y si usted se considera que es ahora sí cristiano, digo cristiano porque muchos, hay hasta por ahí nos dicen algunos cristianitos porque no nos comportamos bien. Ahora, si nosotros somos cristianos con toda la palabra, vamos a hacer lo que se nos ha mandado. Amén. Amado, es Jesús que nos da la respuesta. No soy yo. A esto. El Jesús, perdón, Señor. Nuestro Señor Jesucristo es quien nos dice, es quien nos da el ejemplo. ¿Por qué? Porque Él lo hizo cuando estaba aquí. Y mientras nosotros estemos aquí, necesitamos congregarnos. Necesitamos congregarnos. ¿Ok? Y ya el verso 21. ¿verdad? Verso 21 dice, a ver qué dice. Dice, y comenzó a decirles, fíjense lo que les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Hoy se ha cumplido esa escritura. ¿verdad? Y está hablando de la escritura que dice que el Espíritu del Señor está sobre él. ¿Por qué, amados? Porque el Señor estaba... Ahora sí, el Señor termina de leer su porción, e inmediatamente toma su lugar, hace esta afirmación y sorprende a todos los que estaban en la sinagoga. Porque el cumplimiento de esa palabra se les estaba sucediendo enfrente de ellos. Delante de sus ojos en una reunión semanal. El Señor lleva a cabo muchas cosas. El Señor cumple muchas promesas en su congregación. Aquí puede haber mucha luz, porque así como la trajo aquí, en la congregación semanal existe esto. Dice, hoy se ha cumplido. El Señor, ¿qué quiere decir con eso? Amados, de allí empezaba su obra. Porque allí apenas iba a iniciar el Señor su obra redentora. Porque aquí apenas estaba anunciando que aquí estaba inaugurando su misión redentora que traía Él cuando vino a este mundo. En la sinagoga semanal. Imagínese usted cómo se maravillaban la gente de las palabras que salían de su boca. Yo les garantizo, amados hermanos, que si el Señor Jesús nos estuviese diciendo que aquí se cumple algo, nuestras vidas cambian totalmente. Porque tenemos fe. Amén. Allí, amados, tenían la verdad, tenían al Mesías, tenían al Creador, tenían al Verbo en medio de ellos.
Yo les quiero decir que cuando en realidad nosotros leemos la Biblia y oramos con convicción y a lo largo de toda la semana hay transformación en nosotros. Venimos el siguiente semana a reunirnos en la casa del Señor y ya no venimos iguales, porque la palabra de Dios transforma. La palabra de Dios transforma nuestra comunión con Él, nos fortalece. ¿Ok? Entonces, nuestras vidas son transformadas cuando asistimos a la congregación. Porque, amados, aquí el Espíritu Santo nos ministra a nosotros, a los que compartimos con ustedes. Y se recuerdan a Felipe, el eunuco, ¿se acuerdan? Iba leyendo Isaías. Le dijo, oye, ¿vas entendiendo lo que lees? Y dijo, pues si hubiera quien me lo explicara, quien me lo enseñara, amados. Aquí, en la sinagoga, aquí en el templo, aquí en la congregación, se explica la palabra de Dios. Entonces, aquí es donde hay crecimiento. Allá solitos, si tenemos una pregunta, no se la podemos hacer. Amados, las preguntas no se las puede hacer al video. Las preguntas se las puede hacer al pastor, se las puede hacer al maestro, al diácono, a quien ustedes quieran, pero aquí en la congregación. Entonces, es importante que nosotros nos congreguemos, que hagamos, ahora sí se los voy a estar repitiendo, cada vez que pueda durante este tiempo, que hagamos prioridad, ¿ok? Amados, nuestras vidas transformadas asisten a la congregación para seguir siendo cambiados a través de la vida de otros y con la poderosa palabra del Señor expuesta en la iglesia. Así que nuestras vidas transformadas de nosotros pueden transformar a las de otros. Así que necesitamos eso, y eso lo hallamos congregándonos. Ahora, la razón más fuerte de asistir a la iglesia cada semana, amados, es simplemente porque Dios nos manda a hacerlo. Porque Cristo la hizo, simplemente por eso. Quiero que vamos a leer ahora un poquito más, ya era el 4 punto que quería ver de esa escritura, pero ahora quiero que vayamos a Hebreos 10 del 22 al 25, por favor. Fíjense, acerquémonos, vayan ahí para leer juntos, no quiero que leer yo solo. Hebreos 10, 22 al 25. Vamos, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Amados, ¿por qué Dios no dijo simplemente asistan a la congregación? ¿Por qué? Primero, porque Dios quiere que tengamos libertad. Que tengamos libertad de escoger. Y luego, que tengamos responsabilidad. Porque, amados, es fácil. Si no somos responsables, tampoco no escogemos estar en la casa del Señor. Qué fácil es decir, veo el video. Esta mañana hablé con alguien, dijo, voy a ver el video virtual. Está bien cuando no se puede. Te voy a hablar un poquito más sobre eso. Dios quiere que tengamos esa libertad, pero también quiere que seamos responsables. Y que nos consideremos unos a otros, dice, ¿cómo dice? Para estimularnos.
al amor y a las buenas obras, está diciendo. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen de costumbre, sino exhortándonos. Eso es lo que acabamos de leer. Exhortándonos. Amados, cuando estamos aquí nos exhortamos, nos animamos los unos a los otros, nos exhortamos a que hagamos cosas que tienen que ver con el amor de Dios que ahora nosotros conocemos. El venir a la iglesia, amados, es importante porque nos afirma, nos acercamos a Dios. Ahora, amados, ¿es pecado no congregarse? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, depende. Depende, mis hermanos. ¿Han leído el capítulo 14 del Evangelio de San Lucas, donde el Señor Jesús sanó a un hombre que era hidrópico? Palabra ajena a nuestro vocabulario normal. Pero una persona hidrópica es una persona que tiene un derrame interno de líquidos y tiene problemas físicos, ¿verdad? Pero la cosa es de que el Señor sanó a uno de ellos en el día del reposo. En el capítulo 14, ¿verdad? Y quiero que leamos el verso 5 de Lucas 14, por favor, bro. Y cuando dice, y dirigiéndose a ellos, está hablando a los intérpretes de la palabra y a los fariseos. Le dijo, ¿quién de ustedes, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? Por eso les decía, amados, depende de si nosotros, el por qué no nos estamos congregando. ¿Verdad? Ahora, que si usted no se está congregando porque el primo hizo una carnita asada en la playa, ¿está pecando? Amados, pecar es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Saber lo que Dios nos manda y no hacerlo es pecado. Pero amados, dice el Señor, aún en el día de reposo, si alguien se enferma, si alguien cae en un pozo, o te enfermas tú mismo, y no lo está diciendo de esa manera, pero escuche lo que dice. Tenemos que atenderlo. Entonces no es pecado cuando hay una necesidad, una emergencia. ¿Sí me explico? Ok. Y ahí está diciendo, aunque sea en el día de reposo. Si es porque es el día, ¿dejarías a la oveja ahí ahogándose o quebrada o X? Dios no dice que faltar un servicio, amados, es pecado. Lo que nos mandó Él es a que tengamos como costumbre que siempre estemos continuamente congregándonos, y el día que no se pueda por enfermedad o cualquier otra emergencia, que nosotros lo tomemos para hacer esa emergencia, para llevar a cabo algo como lo que Él nos está mostrando en esta escritura. Amén. Así, amados, entonces uno debe de tener el propósito, eche bien, debe de tener el propósito y meta de estar en todas las reuniones de los redimidos, cada vez que se reúnen. Ese debe ser nuestra meta. Que no podamos, por razones, amados, aquí nos reunimos 2 veces a la semana. El domingo, el miércoles, y las mujeres se reúnen los jueves. Y teníamos los varones los martes, pero dejaron de venir. Pero que nuestro propósito sea asistir a todo lo que tiene la iglesia. Eso es importante. Si no puede por cualquier razón o emergencia, no pasa nada. El Señor dice, aunque sea el día de reposo, encárguese de lo que se tiene que encargar. Así es de que es importante, pero tampoco, no siempre es un pecado. Cuando es pecado es porque dejamos de congregarnos por irnos
a una fiesta, o por ir a visitar a un pariente por allá en Los Ángeles, donde, no lo digo por nadie, no lo tome así, simplemente lo digo porque está lejos, porque nos vamos a ir de la ciudad, cuando pudo haber sido el viernes en la noche y vení. ¿Sí me explico? Cuando los planes no son, la prioridad no es estar como de costumbre, dijo el Señor. Amén. No lo digo por nadie ni por nada, simplemente tenemos que entender que así dice, así nos está enseñando aquí. Amados, si normalmente no estás en la iglesia, estás pecando. Pero escucha bien, normalmente, no siempre. Las razones por las que no estamos en los servicios de la iglesia, amados, es porque decíamos, estamos en una emergencia, una enfermedad o cualquier otra cosa. Pero las emergencias no son cada semana, y gloria a Dios por eso. No, gracias a Dios que no tenemos enfermos ni estamos enfermos cada semana, cada domingo. Gloria a Dios. Pero cuando eso sucede, hay que hacer lo que tenemos que hacer. Ahora, amados, cuando está enfermo, significa que no va a ir al supermercado, que no va a ir al restaurante, que no va a ir a la playa, que no va a ir al juego de béisbol, que no va a ir a la carnita de su primo, la carnita asada. ¿Qué se va a hacer ni qué se va a hacer? Nada, ese día no se hace, ese día se viene a congregarse. Si está enfermo, amado, y usted avisó que no iba a estar aquí porque está enfermo, no lo queremos ver ahí en Facebook, que anda ya con un sombrerito acá en la playa bien a gusto. Amados, se está mintiendo. A eso es a lo que me refiero, que dice el Señor. Si cae una oveja a un pozo, aunque sea día de reposo, sácala. Si alguien se enferma, ahora que si estás enfermo tú, deberías de estar en casa. Bueno, primero, muy buena razón, estar en una cama en el hospital. Ojalá que no pase. O segundo, debes de estar en tu casa, recostadito en una cama, en un sofá, recuperándote. Pero no en la fiesta de tu vecino. ¿Sí me explico? El Señor Jesús tenía por costumbre, tenía por prioridad, dice la Escritura, ir a la asamblea, ir a la sinagoga, es decir, ir a la congregación, participar de ella. Amén. Amados, el propósito de Dios es que los redimidos, o sea, nosotros, nos congreguemos, y el propósito de Él también es nuestro bienestar. Nuestro bienestar, no me refiero a bienestar físico, bueno, también, pero bienestar espiritual. Porque cada vez que nosotros faltamos a la congregación, a los servicios, a la oración o X, nos estamos debilitando espiritualmente. Pero cuando asistimos, nuestro bienestar espiritual se fortalece. Y no siempre por nosotros mismos, aunque dice que unos con otros nos exhortemos, que unos con otros oremos los unos por los otros, que nos ayudemos. Habla de todo eso la Escritura. Pero cuando nosotros dejamos de asistir a todo esto que tiene que ver con nuestra profesión, o sea, de lo que nosotros profesamos, todo lo que tiene que ver con nuestra fe. Si nosotros estamos alimentando siempre, nuestro bienestar espiritual va a ser siempre fuerte, saludable. Y ese es un propósito importante de Dios para con nosotros. Por eso digo, congregarnos es de suma importancia. Y quiero que volvamos, si no nos vamos a ir hasta allá, en los versículos de los que leímos del Evangelio de Hebreos, de la carta a los Hebreos, del verso 10. No lo vamos a leer todos, ni tampoco lo vamos a leer, pero sí se acuerdan, en el verso 22 dice, acerquémonos, ¿qué? A ver.
déjenme lo leo. Dice, acerquémonos con corazón sincero. Ahí lo tiene. En plena certidumbre de fe. Amados, acerquémonos ¿a qué? A Dios. Acerquémonos a Dios. Entonces decía yo que el acercarnos a Dios fortalece nuestro bienestar espiritual. Y luego dice el 23. Dice, mantengamos firme. ¿Qué cosa? Mantengamos firme, sin fluctuar. Dice, la profesión de nuestra esperanza, la fe de nuestra esperanza. Aquí estamos, amados, porque fiel es el que nos prometió. Fiel es el que nos prometió la vida eterna. Fiel es el que nos prometió que nos levantará de los muertos en su regreso, si es que estamos allá, porque puede llegar ahora cuando todavía estamos aquí. Entonces, el congregarnos, el acercarnos a Dios, el estar cerca de Dios nos mantiene firmes. Amén. El congregarnos. Las dos cosas, amados, que giran alrededor de la iglesia local, o sea, las dos cosas estas de las que estamos hablando, el acercarnos a Dios y el mantenernos firmes, giran alrededor de la iglesia local, que es donde nosotros nos congregamos. Es nuestra, voy a decir, nuestra sinagoga. Pero todas esas dos cosas importantes para nosotros circulan alrededor de aquí. No en su casita solo, sino que acá con nosotros, con la familia de Dios. Amén. Luego fíjense, dice, estas dos cosas giran alrededor de la iglesia local y su relación con los hermanos en ella. Considerémonos, dice, unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos en amor. Al amor, voy a decir. Y las buenas obras. Eso lo dice la Escritura. Luego el verso 24 dice, exhortándonos. O sea, de otra manera, exhortándonos los unos a los otros. Dándonos ánimo. Invitándonos, amados. Nosotros los exhortamos, David, César y yo, y todo aquel, los exhortamos a que vengamos a oración. El miércoles estuvo hermoso. Vinieron varios. Eso anima a nosotros que predicamos, que compartimos con ustedes la palabra de Dios. Eso nos da ánimo. Eso nos exhorta de esa manera a nosotros a que hagamos más, a que pidamos más al Señor para compartir con ustedes. Me emocioné, me llené de mucho gusto el miércoles. Ahora, la relación entre cristianos en la iglesia es lo que hace o que afirma la fe con Dios. Sí, no, o sea, nuestra relación nos ayuda a que nos afirme con Dios. Nos hace más espirituales, más cerca de Dios. Porque venimos, amados, y yo puedo aprender de ustedes y ustedes de mí. Pero todo tiene que ser en la congregación. ¿Okay? Todo tiene que ser. Ahorita voy a leer una escritura. Los novatos, amados, al cristianismo, los que van empezando, necesitan de ustedes que son maduros en cuanto al evangelio, al cristianismo. ¿Y cuáles son los que son maduros en la fe? ¿Cuáles son? Amados, son los que saben hacer lo bueno y lo hacen. No son aquellos que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Esos son maduros, los que saben hacer lo bueno y lo hacen. Los que buscan estar en la presencia de Dios el más tiempo posible. Esos son maduros. Los que esperan el miércoles para estar en oración, para escuchar palabra. Los que se deleitan en la lectura de la palabra de Dios son maduros. No el que se esfuerza para que lea. Son maduros los que oran sin cesar o con César, pero sin cesar. No se confundan. Fui bien claro. Los que oran sin cesar y con César los miércoles aquí en esta congregación. Amados, esos
son maduros en la fe. Ahora que si usted usted detesta la oración, está más verde que los mangos ahorita. Duros de corazón, verdes, desabridos, amargos. Fíjense todo lo que puedo decir. Y luego los que dan fruto del Espíritu Santo, los que muestran amor, paz, los que muestran ese fruto con los demás, esos son maduros en la fe. Y esas son las personas a las que usted se debe de arrimar. ¿Por qué? Porque va a recibir de ellos. Después usted va a dar a otros. Porque todo lo que recibamos por gracia, lo demos también por gracia a otros. El Señor Jesucristo vino al mundo por aquellos que estaban perdidos, por los enfermos. No vino por los que estaban bien, los que estaban sanos, no, Él vino por los enfermos. Vino por los débiles. Y nosotros, como cristianos maduros en la fe, tenemos que edificar a los que son menos maduros, o por no decir los que son verdes como el manguito. Se fijan que nunca se ha comido un mango así que todavía no está maduro, sino que está Armando dice poposahue, pero que están así duritos todavía, no están maduros. Si usted se muere por comerse un mango, lo pela, ¿qué hace después que lo peló para comérselo? Yo lo sé que hago yo. Le pongo sal. Usted es la sal del mundo. Usted es quien le da sabor a lo que no tiene sabor. Ustedes y nosotros, la iglesia. Entonces, nosotros como cristianos maduros debemos de ser esa sal. Porque la sal preserva. La sal preserva. Y luego no permite que nos corrompa el pecado, que nos eche a perder el pecado, porque usted es sal. Así que seamos esa sal, demostremos esa madurez. Ya vamos a terminar. Gálatas 6:10, por favor. Fíjense, dice Pablo a los Gálatas, dice, así que según tengamos oportunidad, cada vez que hay oportunidad, dice, hagamos bien a todos. ¿Y qué más? Dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros hacer bien a los demás si como familia en la fe no nos reunimos con el propósito de que podamos ayudar a los demás? ¿Cómo lo podemos hacer? Hebreos 10:21 dice, exhortándonos. Pero amados, algunos preguntan, ¿por qué no puedo adorar a Dios en mi casa? A solas. ¿Nunca han oído eso? ¿Nunca les han hecho esa pregunta? Amados, Dios nos ha dado la clave para adorar y alabar a Dios en la relación de entre los hermanos. Y esto es especialmente cuando los hermanos se reúnen como iglesia para cumplir el propósito de Dios. Para cumplir el propósito de Dios de una manera regular oficialmente. O sea, no nada más así jugando a la iglesia. El Salmo 22:3 dice que Dios, amados, habita, ¿dónde? Entre la alabanza de su pueblo. Cuando usted habla con Dios en su casa y tiene una buena relación con Él, Dios le escucha, Dios le escucha. Pero Dios habita en la alabanza de su pueblo. Amados, su pueblo se reúne para alabar a Dios y Él habita en Él. Él habita aquí. ¿Por qué? Porque Dios habita en la alabanza de su pueblo. No podemos estar unos acá y otros allá. Amados, cuando ha habido la necesidad, nos hemos conectado cada quien en su casita, pero porque nos hemos sujetado a las leyes. Otra cosa que Dios nos manda hacer. Entonces, nos hemos sujetado a las leyes y para el bienestar, ahora sí,
físico de cada uno de nosotros. Ya nomás me queda una página. ¿Qué es la iglesia, amados? Decimos es el cuerpo de Cristo. Fíjense lo que dice Mateo 18:20. Ustedes lo conocen muy bien. Fíjense esta escritura, la usamos seguido. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amados, cuando hay cristianos que tienen la mala interpretación de esta escritura. Para ellos el congregarse, el juntarse, el reunirse, aunque todos seamos cristianos, reunirnos en la playa y tener una carnita asada y convivir, qué hermoso, qué bueno. Pero cuando estamos congregados, y la palabra congregados, en mi nombre, dice el Señor Jesús. El Señor no se congregaba nomás a comer. El Señor se congregaba para edificar a los demás. Donde quiera que Él iba, le preguntaban, sanaba enfermos. En sí, cuando en todas partes que hizo milagros, estaba lleno, estaba rodeado de gente. Pero amados, muchos tienen el concepto de que el reunirnos a una carnita asada, puros cristianos, ¿está Dios ahí? Sí, sí está. Pero ahí estamos reunidos para pasar un buen tiempo nosotros. Pero cuando nos reunimos en la congregación de la iglesia o en el templo, estamos reuniéndonos en su nombre para llevar a cabo la obra de Él. Para llevar a cabo las cosas de Él. Entonces, cuando estamos haciendo eso, dice el Señor, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando nos congregamos en el nombre del Señor, ahí está la iglesia congregada. Y no me refiero a comer un menudo, no me refiero a comernos un pozole, ni una carne asada. Me refiero a que nos congreguemos con el propósito de llevar a cabo la palabra, voy a decir la obra de Dios. Amén. Entonces hay diferencias en cuanto a congregarnos. Última escritura, 2 Timoteo 2:22, ustedes la conocen bien también. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue ¿qué? La justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quién? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y esos, amados, somos los redimidos, somos la iglesia. Somos los que nos hemos arrepentido y que Cristo es nuestro Salvador y los que estamos consagrados a Él. Con esos es con lo que nosotros debemos de estarnos reuniendo. Con eso nosotros somos los que debemos de seguir la justicia, la fe y el amor y la paz. Y por eso es que nos debemos de congregar. Porque aquí, amados, en congregándonos, nosotros invocamos al Señor. Nosotros alabamos al Señor, hacemos todo lo que nos dice la Escritura. Entonces, por eso es importante el congregarse. El que tengamos prioridad en nuestra manera de vivir, en nuestros planes. Amados, que el domingo, nuestro plan principal, primordial, sea congregarnos con los demás. Porque ya lo hemos leído, la importancia que es. Amados, si el Señor lo hizo, que era el Hijo de Dios, mucho más nosotros que somos adoptivos y que todavía estamos en la carne y somos débiles. Entonces necesitamos que nos exhortemos los unos con los otros, que nos motivemos los unos con los otros, acercándonos con el corazón limpio a Dios. De otra manera, no vamos, nuestra vida cristiana se va a deteriorar. Amén. Ojalá y no llegue a ese punto. Ahora, amados, ¿por qué llegan tarde los hermanos a la iglesia? Debemos decir, amados, que eso no lo tenía aquí. No lo traían los planes. Pero hágase esa pregunta: ¿por qué llega tarde usted? Ay, cada y cuando, no quiero. No, escuche bien. Yo no me refiero a nadie. Pero ¿por qué no llegan a tiempo? Hágase esa pregunta. Porque no es prioridad. Yo se la voy a responder en general. No es para todos. Porque no tenemos nuestra prioridad venir
a congregarnos a tiempo. Nuestra prioridad se me fue esa. Nuestra prioridad debe de ser venir a la iglesia, congregarnos a tiempo. No irnos a aventar una birria temprano, un pozole por ahí y llegar aquí con el cilantro y la cebollita entre los dientes y llegar escupiéndolo. No. Y luego llegando tarde con el palillo aquí en la boca sacándose los pedacitos de menudo. No, amados. Nuestra prioridad debe de ser aquí. Luego vamos a comer. Aquí hay cafecito, un panecito, una galletita para que mantenga la lombriz un ratito tranquila para poder recibir algo que nos alimenta espiritualmente. Algo que fortalece nuestra alma. Vamos, porque cuando nosotros dejamos de congregarnos a tiempo, ya lo digo por la cuestión de los que llegan tarde, cuando nosotros nos vamos a ir a alimentar la carne. Porque es carne la que nos forza a comer. ¿Cómo es posible? Te vas a ir allá con esos camaradas cuando puedes. Mira nomás qué bueno está el menudo en tal parte. Yo no digo porque no quiero hacer comercial, estamos al aire. Ya, hay muchos lugares que hacen buen menudo, pero lo podemos comer después, en sábado. Si quiere tempranito, levántese temprano a su casa. Amado, hay muchas cosas a las que nosotros no llegamos tarde. ¿Por qué? Porque son cosas indispensables para ustedes. Por ejemplo, cuando a usted le duele una muela y hace cita con el dentista, usted va inmediatamente y llega temprano para que lo atiendan a tiempo. ¿Por qué? Porque le es indispensable. Quiere sanar del dolor. Aquí hay sanidad. La palabra de Dios son ríos de agua viva que nos lavan, nos purifica. Otro punto donde no llegamos tarde, y eso, es cuando es quincena y no llegan tarde por su cheque. Todavía llegan, no, pues el patrón no ha firmado los cheques, pero ahí está usted tempranito. No, a eso pónganle prioridad. A congregarse a tiempo, a llegar a tiempo, porque mira, se pierde la oración, se pierde la alabanza y llega cuando el tema ya inició y ahí anda uno tratando a ver cómo me acoplo para poder entender lo que el pastor está compartiendo. Amados, hay que mejorar. Nosotros, los que tenemos convicción, los que tenemos fe, los que creemos que necesitamos de Dios. Si no cree usted que necesita de Dios, pues hágale como usted guste. Pero si usted considera que hay una necesidad en su vida, de tener a Dios en su vida, enfóquese un poquito más en ella. Haga prioridad el congregarse. Haga prioridad el llegar a tiempo. No para mí. Para mí no. A mí con una mentirita la hacen, pero con el Señor no la hacen. Amados, sabemos hacer lo bueno, hagamos también lo bueno. Y hacer lo bueno es saber lo que el Señor nos dice hagan y no lo hacemos. Amén. Así es de que es un buen consejo, amados. Es un buen consejo, se los doy de todo corazón. Ahora, amados, ya terminamos. Quiero que se vayan a casa pensando y analizando qué lugar ocupa en su valioso tiempo congregarse. Quiero que lo vaya analizando. Amados, ya lo hemos visto como cristianos, amados, seguimos los pasos de Cristo. Ya hemos leído la Escritura, ¿verdad? Que Cristo, amados, nos dejó ese gran ejemplo en la Escritura que leímos, que Él se congregaba y participaba de ella. Amén. Quiero compartirles un salmito. No sé si lo tengo ahí, pero ni se preocupe, es el Salmo 133:1. Yo se lo puedo leer, aquí lo tengo yo. Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
Ese es el Salmo 133:1. Amados hermanos, gloria a Dios por eso. De que haya armonía, dice, qué bueno, dice, cuán bueno y cuán delicioso. Así lo dice el salmista. Es habitar, dice, los hermanos juntos en armonía. ¿En una carne asada? También. ¿En un cumpleaños de un brother, de un hermano? También. Pero es más delicioso cuando nos deleitamos, cuando nos reunimos en armonía a recibir palabra del Señor. Amén. No palabra mía, porque si fuera palabra mía yo les dijera puros charritas, puros chistes. Bueno, ni chistoso soy, pero les dijera otras cosas. Pero aquí, amados hermanos, aquí compartimos la palabra para que usted se deleite en ella, tanto como lo hacemos nosotros. Amén. Ok, pues vamos ahora, amados, a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a cumplir sus propósitos, que nos ayude a que podamos ver la luz, que podamos nosotros, voy a decir, ajustar nuestro valioso tiempo, poner como prioridad a Dios, el congregarnos el domingo. Ahora que si tiene ganas de desayunar, levántese bien tempranito y cómase unos huevitos rancheros o algo. Pero aquí hay que llegar a tiempo para podernos deleitar juntos, para poder alabar a Dios, porque amados, cuando estamos alabando se siente la presencia de Dios, porque Él habita en la alabanza de su pueblo. Amén. Ok, pues vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, Padre bueno, esta palabra, Dios bueno, esta oportunidad, Señor, que nos permites cada semana, Padre, de poder reunirnos, mi Dios, tanto así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, cuando entraba a las sinagogas, cuando leía la palabra, Señor, cuando compartía con los demás. Amado, te damos gracias, Señor, porque hemos sido salvos, Señor, con un propósito. Hemos sido hecho iglesia, Padre, para cumplir los propósitos de nuestro Jesucristo, de nuestro Salvador. Nos ha mandado a ser discípulos, Señor, a compartir lo que hemos recibido por gracia, Señor, que es tu evangelio, Padre. Ayúdanos, oh Dios Todopoderoso, que así sea, Padre. Que en esta tarde, mi Dios, mis amados hermanos que han escuchado y los que están viendo este mensaje, Señor, reflexionen y que hagan prioridad, Señor, la importancia que es congregarnos, Señor, de acercarnos, de estar en armonía en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, para que podamos llevar a cabo toda la obra que Él nos ha dejado por cumplir. Padre, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por cada familia, Señor, que se ha congregado el día de hoy. Te pedimos por aquellos, Dios bueno, que no pudieron congregarse, sea la razón que sea, mi Dios. Tú nos has dicho perdonar. Es perdonar 70 veces 7, Señor. Nosotros no somos quien para perdonarlos, mi Dios, pero te lo rogamos a ti, Dios bueno, que si en algo te están fallando, Dios, tú los perdones. Y también de igual manera te pedimos por nosotros, Padre, por nuestros enfermos, Dios Todopoderoso. Te pedimos, Dios, que traigas salud a sus vidas, Padre. Por nuestros jóvenes, Dios Todopoderoso, guíalos, Señor. Guíalos por el buen camino, Padre. Acércalos, Señor, a ti. Acércalos, Señor, a tu casa. Ayúdanos a nosotros, como te pedimos muy a menudo, Señor, que nos hagas buenos líderes de ellos, buenos ejemplos, Padre, para que ellos puedan seguir, Dios bueno, nuestros pasos. Ayúdanos, Dios, a que no perdamos de vista a nuestro Salvador, a que nos juntemos, Señor, y nos peguemos a Él como los pámpanos a la vid, Padre, y que llevemos fruto delante de ellos para que ellos puedan ver, Señor, de que tú eres grande, que tú eres poderoso y que tu amor, Señor, no tiene fin, Padre, y que nuestra esperanza, Señor, está puesta, Señor, en nuestro Cristo, está puesta en la promesa, Señor, que Él nos ha dado, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios bueno. Ponemos en tus manos
esas peticiones, Señor, que se hicieron el miércoles, Dios, tú las conoces, Padre. Las ponemos nuevamente, Señor, ante tu presencia, Padre, porque creemos en ti, creemos que eres un Dios fiel, un Dios poderoso, un Dios de amor, un Dios de gracia. Te damos gracias, Dios bueno. Te damos gracias, Padre. Bendice, Dios, a aquellos que vean este video. Bendice sus vidas, sus familias, sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero invitarlo en esta tarde para que reflexione un poco y para que participe, ¿verdad? Porque como dice ese salmo que acabamos de compartir, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Y es la razón por